Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana se produjeron altercados graves en Jerusalén a causa de una sentencia judicial del Tribunal Supremo israelí que ordena el desalojo de 4 familias palestinas que residen en unos terrenos disputados desde hace ya varios años, bastantes años de hecho, en un vecindario del este de la ciudad. La policía se empleó a fondo y las protestas, como era de esperar, pues no tardaron en escalar. Un día más tarde, de hecho horas más tarde, los disturbios ya se habían desplazado hasta la explanada de las mezquitas en el mismo corazón de Jerusalén, que la policía previamente había tomado para evitar que los días finales del Ramadán sirviesen como coartada para nuevos enfrentamientos. La verdad es que no sirvió de mucho. Frente a la mezquita de Al-Aqsa se reunieron decenas de miles de fieles y aquello dio lugar a nuevas protestas, esta vez mucho más violentas, que son las que hemos terminado viendo a través de la televisión y hemos visto por internet y los periódicos. De este modo, lo que había empezado como un asunto local, casi municipal, de poca importancia, se convirtió en una batalla campal con ramificaciones políticas y gran impacto internacional. La situación, de cualquier modo, está lejos de concluir, podría de hecho empeorar bastante, porque desde la Franja de Gaza, las milicias de Hamas, no olvidemos que Hamas controla la Franja de Gaza desde el año 2007, han aprovechado la ocasión para emprender un ataque con cohetes hacia Jerusalén. Por ahora hay que lamentar 24 muertos y unos 300 heridos, todos como consecuencia de los ataques realizados desde Gaza. Israel, como era de esperar también, pues ha respondido, lo ha hecho con bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza. En definitiva, que llega una crisis inesperada en un momento político especialmente delicado. En Israel no se termina de formar gobierno, tal y como veíamos aquí hace solo 3 semanas, tras la celebración de las cuartas elecciones en 2 años, las del mes de marzo. En Palestina, por su parte, su presidente, Mahmoud Abbas, pospuso a finales de abril, de manera indefinida, las elecciones palestinas. Tenemos, por lo tanto, un cóctel de inestabilidad política y de rabia contenida que podría terminar convirtiéndose en un enfrentamiento a gran escala. Como buena parte de los combates y las peleas entre Israel y Palestina, o mejor dicho, entre los israelíes y los palestinos, el último espasmo de violencia allí en aquel lugar ha comenzado con la disputa por un pedazo muy pequeñito de tierra, apenas unas parcelas, concretamente por 2 pedazos de tierra, y ambos están en Jerusalén. El primero, el que dio origen a las protestas la semana pasada, fueron unas simples casas en un barrio de Jerusalén llamado Sheikh Jarrah, ocupadas por los palestinos. Bien, estas casas, esto tiene su pequeña historia que no hubiera llegado nunca, no ya a la Contracrónica, sino a la sección de internacional de ningún diario, de no haber sido por todo lo que ocurrió después. Bien, estas casas se encuentran en un terreno que compraron agencias judías ya a finales del siglo XIX, cuando empezaron las aliyás, las emigraciones masivas de judíos desde Europa hacia Tierra Santa. Pero bueno, esas tierras se quedaron ahí, pertenecían a judíos, hasta que ya cuando el Reino Unido se retiró del lugar en el 48 y se produjo la independencia de Israel, esa zona cayó en el lado jordano, después de la guerra del año 1948. Bien, poco después de esa guerra, en esas parcelas no había absolutamente nada, eran unas parcelas de tierra sin nada, al este de Jerusalén, pero no había nada. Bien, pues el gobierno jordano, a partir del 48, ordenó que se construyesen viviendas en ese lugar para los refugiados palestinos que se habían quedado sin hogar a causa de la guerra. Bien, desde entonces estos refugiados, sus descendientes, porque de aquello han pasado ya más de 70 años, han vivido allí, a pesar de que en el año 1967, hace ya de esto pues más de 50 años, Israel tomó toda Jerusalén, incluida por supuesto el este de la ciudad, tras la guerra de los 6 días. Según la ley israelí,
los herederos de los propietarios originales pueden reclamar la propiedad, y los propietarios originales eran los que habían comprado esas parcelas de tierra a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Claro, como la ley vigente en Jerusalén es la del Estado de Israel, esas familias palestinas estaban expuestas a que les desahuciasen los herederos de los dueños de esas parcelas hasta 1948. Como vemos, una cosa algo intrincada que tiene unas raíces históricas de hace ya mucho tiempo. El conflicto este de Sheikh Jarrah podríamos considerarlo pues casi como una disputa, podríamos decir, inmobiliaria, como las que hay en infinidad de ciudades. Es decir, estas parcelas que se quedan sometidas a litigios que duran generaciones. Claro, involucra en principio solo a 4 familias y, ya digo, ha sido objeto de un litigio larguísimo que fue escalando en los tribunales israelíes hasta llegar al Tribunal Supremo, que es el que ha terminado fallando que efectivamente tiene que prima el interés o la propiedad previa a que los jordanos construyesen aquellas casas. Bien, ese es el primer pedazo de tierra que ha dado lugar, un pedazo muy pequeñito, os lo aseguro. Y luego el otro, este también es pequeño pero es mucho más famoso, es la plaza que se encuentra junto a la puerta de Damasco, en el mismo centro de Jerusalén. Está la puerta de Damasco, para los que conozcan Jerusalén, es una de las puertas que da entrada a la ciudad antigua, la ciudad amurallada, el recinto amurallado de Jerusalén. Esta en concreto da acceso tanto al barrio cristiano como al musulmán. De hecho, según se entra por la puerta de Damasco, a la derecha creo que es el barrio cristiano y a la izquierda el barrio musulmán. Para los residentes palestinos de Jerusalén Este, que es la parte de la ciudad que Israel ocupó en 1967, después de la guerra del 48 aquello quedó partido, una parte de la ciudad, la parte antigua quedó en manos de los jordanos, pero la parte nueva quedó en manos de Israel. Por eso la parte nueva no solo es que sea más nueva, sino que tiene una población judía muchísimo más numerosa. Bien, pues para estos residentes palestinos, que son muchísimos los que viven en Jerusalén, esta plaza es una plaza de reunión habitual, donde se suelen juntar. Durante el mes de Ramadán hay miles de personas que se concentran allí, no con idea de manifestarse ni nada por el estilo. Lo que hacen es que van a tomar café y a comer dulces después de romper el ayuno del día, que se produce pues cuando el muftí de la ciudad da el campanazo y decide que ya está, ya se ha puesto el sol y ya pueden comer todos los musulmanes que están observando, que ese día están observando el Ramadán. Vamos, una cosa en principio, sin mayor importancia. Se reúnen allí, lo vienen haciendo desde siempre y nada más. Luego sirve además, y está otro de los elementos importantes en la puerta de Damasco, es porque sirve de entrada a muchos palestinos de otras partes de la ciudad que se dirigen a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Así que justo al terminar el Ramadán, pues o el día, entran por ahí a la ciudad antigua y se dirigen hacia Al-Aqsa. Bien, el problema, ya os he puesto en posición todos los elementos para que los entendamos. El problema, porque esto no sucede todos los años, ha sucedido solo este. El problema arrancó el mes pasado, cuando comenzaba el Ramadán. Este año el Ramadán va del día 12 de abril hasta hoy, hasta el 12 de mayo. Ya sabéis que el Ramadán se rige por un calendario lunar, así que hace pues un par de años era casi en verano, 3 años. Yo estuve en Turquía en pleno Ramadán en el mes de junio de 2018 y era un clima completamente veraniego, y conforme vaya avanzando esta década pues irá atrasándose y ya se meterá directamente en el invierno. Yo en aquel momento pensé, lo suyo, teniendo en cuenta que no se puede comer en todo el día, ni beber agua, ni nada, ni fumar, ni nada de eso, pues lo suyo es mejor que te toque el Ramadán en invierno, que los días son más cortos. Así que están de enhorabuena, porque ya los ramadanes a partir de ahora van hacia el invierno. Bueno, el hecho es que este año ha caído en plena primavera, entre el 12 de abril y el 12 de mayo. Bien, en este punto el jefe de policía de Jerusalén, la policía es israelí, no olvidemos, Jerusalén es una ciudad plenamente israelí, por la franja de tanto la de Gaza como la de Cisjordania es donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, pero no tiene ningún tipo de poder dentro de la ciudad de Jerusalén. Bien, pues el jefe de policía israelí, por razones de seguridad, lo que decidió fue colocar controles en la zona de la puerta de Damasco.
La medida ocasionó protestas casi inmediatas y los controles se retiraron. Hubo algo de escándalo dentro de Jerusalén, pero a nivel pues de la prensa local y poco más. Asuntillos menores, teniendo en cuenta una ciudad tan diversa, con comunidades numerosas y por lo general enfrentadas, pues estos asuntos están a la orden del día. Se retiraron esos controles, pero bueno, el ambiente estaba ya muy caldeado en ambos lados, entre otras cosas por la historia esta que os acabo de contar de las parcelas en Sheikh Jarrah. En el palestino estaba calentísimo por estas razones que ya acabo de explicar, y también pues porque la pandemia no solo ha devastado la economía israelí, sino también, por supuesto, la economía palestina. Luego el desempleo ha subido, hay un ambiente de frustración y de insatisfacción general que lo preside todo. Luego en el israelí también estaban caldeados. El 10 de mayo se celebra, es decir, hace 2 días, esto se hace todos los años, se celebra la toma de Jerusalén, cuando el ejército israelí, tras la guerra de los 6 días, en 1967, entró, ocupó y anexionó la ciudad de Jerusalén. Así que todos los años algunas organizaciones nacionalistas convocaron marchas por el centro para celebrarlo. En todos los años hay algún problemilla menor, pero este año se sabía o se imaginaba que iba a ser peor porque el ambiente está caldeado. Los palestinos, de hecho, ven estas manifestaciones anuales como una afrenta. Encima de que nos quitaron la ciudad, pues vienen aquí con banderas israelíes todos los años a celebrarlo. Así que la policía, esto es anual, tiene que montar un dispositivo especial para que ambos grupos, los manifestantes palestinos y los israelíes, no se encuentren por la calle, y se líen a palos. Las organizaciones de colonos judíos, que son las más activas, como es previsible, en apoyar los desalojos y en hacer ver que la ciudad es israelí, están conectadas, tienen buenas conexiones políticas, están conectadas con partidos de tipo sionista que cuentan con representación en el Knesset. El Knesset es el Parlamento de Israel. Algunos de estos partidos prestan apoyo parlamentario, muy decidido, por cierto, a Netanyahu, por lo que el gobierno no quiere incomodarles más de lo estrictamente necesario, porque si les incomoda mucho, eso puede suponer que retiren su apoyo parlamentario para una ley o directamente que le retiren el apoyo parlamentario al primer ministro. Bien, pues esto es lo que hay. Y a partir de aquí, este agua que estaba ya calentándose cada vez más dentro del caldero, y Jerusalén siempre ha sido un caldero, y esto no es una cosa de ahora, este caldero terminó por alcanzar el punto de ebullición este fin de semana. Los palestinos y la policía israelí terminaron enfrentándose de una manera visible, porque todos hemos podido verlo a través de las fotografías y los vídeos que se han distribuido por internet, y la policía terminó por entrar en el área que está alrededor de la mezquita de Al-Aqsa, que está pegada, por cierto, al Domo de la Roca, justo al lado, hay una explanada y una plaza muy famosa, y justo debajo está el Muro de las Lamentaciones. Bien, como eran muchos y no precisamente mostrándose amistosos con la policía, pues lo que hicieron fue que le dispararon granadas y balas de goma. Algunos aseguran que la actuación de la policía fue desproporcionada y otros, en cambio, que se quedaron cortos. La verdad es que no estuve allí para comprobarlo, así que me tengo que conformarlo con lo que he podido ver por internet, que es algo necesariamente parcial. La cuestión, y esto no es parcial, es un hecho, es que cientos de personas resultaron heridas. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y el 10 de mayo, Hamas, que es el grupo terrorista que gobierna en Gaza desde hace 14 años, desde el año 2007, disparó pues unos 150 cohetes hacia Jerusalén y hacia ciudades en el sur de Israel, en represalia por lo que los de Hamas denominan crímenes y agresiones de la policía israelí contra los palestinos. Evidentemente, y esto era una cuestión de, podía decir, de horas, de minutos, la Fuerza Aérea de Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza, que se han saldado hasta la fecha con 24 víctimas mortales. Aquí hay un detalle importante que suele pasar desapercibido. Cuando Hamas ataca a Jerusalén con cohetes, significa que está atacando a palestinos, porque la ciudad está llena de ellos. A pesar de que la ciudad es completamente israelí desde hace 54 años, desde el año 1967, no es ni mucho menos una ciudad unificada.
Más de un tercio de la población de Jerusalén sigue siendo palestina. La mayoría de los palestinos que viven allí viven como residentes, tienen de hecho un estatus de residencia y eso les da derecho pues a la seguridad social, por ejemplo, a la atención médica de los hospitales israelíes, pero carecen de derechos políticos y, claro, enfrentan bastante presión para mudarse. En cierto modo les vienen a decir, este no es vuestro lugar, salid de la ciudad y iros a Cisjordania donde creáis conveniente, pero esta ciudad es israelí. No es que se lo digan claramente, pero la presión la pueden sentir. Claro, aquí no estamos hablando de un puñado de palestinos, de 100, 200, 300. Bueno, en ese caso, si fuesen solo 300 personas, pues el problema ya se habría acabado hace muchos años. Estamos hablando de decenas de miles de palestinos que viven y trabajan en la parte occidental de la ciudad, que hablan hebreo y están, pues, esencialmente integrados en la sociedad israelí. Muchos mandan a sus hijos o ellos mismos han estudiado en universidades israelíes. Estamos hablando de algo que empezó en 1967, es que han pasado, como he dicho antes, 54 años, no es una cosa de ayer. Pero a pesar de todo, a pesar de que hablan hebreo y que están más o menos integrados en esa sociedad, ellos conservan su identidad palestina. La cosa, como vemos, no va de blanco y negro, como tan a menudo presentan los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación europeos y de Hispanoamérica. Hay en esto de Jerusalén y en general de Israel y Palestina una gama de grises mucho más amplia, que distinguirlos cuesta algo más, requiere prestarle algo más de atención, pero que si empiezas a distinguirlos pues también empiezas a entender el problema muchísimo mejor. Bien, volviendo sobre esta historia, las autoridades israelíes esperaban que el final del Ramadán, que es esta misma semana, que es hoy mismo, calmara los ánimos, pero ha sucedido todo lo contrario. Ha sucedido todo lo contrario porque el conflicto se ha agravado con la entrada de Hamás en el mismo. La inteligencia israelí cree que Hamás no quiere meterse en líos, que quiere evitar un conflicto como el de 2014. Que si recordamos duró pues unas 6 o 7 semanas y murió bastante gente, murieron como 2.000 o 2.500 personas, en su mayoría, por supuesto, palestinos. Desde entonces los enfrentamientos, si se mantienen continuamente, han sido más breves, mucho más espaciados en el tiempo y sobre todo menos sangrientos. Esta es la razón por la cual en los últimos 6 o 7 años apenas de Israel hemos hablado por otras razones. Por su inestabilidad política cronificada desde 2018 o últimamente por lo bien que lo han hecho con la vacuna contra la COVID. Pero vamos, que el asunto este de Israel y Palestina se hablaba poco y la razón es esta misma. El hecho es que aquí nos tenemos que ir a cuestiones políticas. Jamás esperaba que ahora que estaban convocadas elecciones por primera vez en muchísimos años, elecciones de la Autoridad Nacional Palestina, esperaba obtener buenos resultados en estas elecciones, que se iban a celebrar el 22 de mayo. Ojo, son las primeras desde 2006, estamos hablando de muchísimo tiempo, más de 15 años. Mahmoud Abbas, el presidente palestino y el líder de Al-Fatah, que es el partido rival de Hamás, lo que hizo el 29 de abril pasado fue posponer indefinidamente las elecciones. ¿Por qué? Pues según parece porque Israel no permitirá que algunos palestinos voten en las oficinas de correos de Jerusalén Este, se entiende. Por lo tanto, pues lo que todo indica que Hamás ha decidido afirmar su liderazgo con cohetes de por medio. Eso del lado palestino. Del lado israelí tenemos a Netanyahu, del que visita de vez en cuando la Contracrónica. La visita contra su voluntad, de hecho ni sabe que la visita, pero los que escucháis el programa habitualmente sabéis que estos temas de la política israelí los traigo de vez en cuando. Bien, pues este hombre está bastante cansado y está algo distraído porque tiene otros problemas. Ha convocado 4 elecciones en 2 años. Ninguna de las cuales ha arrojado un resultado concluyente, o al menos concluyente para él, que quiere seguir en el poder, y lleva en el poder muchos años, desde 2009. Sus rivales, además, se están acercando a un acuerdo, ya veremos si lo consiguen, que le sacaría del poder. Y una vez fuera, pues ya lo tendría muy difícil regresar. Y esto, si sale del poder, no solo es el problema de regresar de nuevo al poder dentro de 4 años, o dentro de 2, es que esto le deja ya las opciones muy limitadas para el tema o los temas que tiene pendientes con la justicia, los juicios que tiene por cargos por corrupción. Han empezado a testificar algunos testigos clave en su contra recientemente. Si estuviera en una posición más fuerte, que no es el caso,
Es decir, si esto mismo hubiera ocurrido en 2016, pues podría haber hecho más, se podría haber involucrado en esta historia. Hubiera evitado, por ejemplo, que la policía se desmandase, como hizo el otro día, hubiese tratado de apaciguar el ambiente, seguramente se hubiese reunido con Mahmoud Abbas, o al menos le hubiese llamado por teléfono. Pero claro, Netanyahu no está en esto. Este es el último de sus problemas. Está a otras cosas. Está a ver cómo puede conservar el poder. Como vemos, la ramificación política de todo esto es de capital importancia para entenderlo. Netanyahu y Mahmoud Abbas han gobernado durante tanto tiempo que es difícil imaginar otras personas en esos cargos, como presidente de la Autoridad Nacional Palestina y como primer ministro de Israel. Abbas lleva en el cargo desde enero de 2005. Vamos, que hay muchísimos palestinos que no recuerdan otro presidente de la ANP. Netanyahu gobierna no desde hace tanto, desde el año 2009, pero siguen siendo muchos años, va a hacer 12 años. Antes de eso, además, había sido primer ministro ya. Fue primer ministro entre el 96 y el 99. Vamos, que ambos llevan ahí toda la vida. Pero ahora ninguno de los dos ve lo suyo muy seguro. Netanyahu lucha por formar un nuevo gobierno, lleva en esto desde hace 2 años, no hace más que ir a elecciones continuamente, ya he dicho antes, 4 en 2 años, pero no termina de formarlo. Tiene un electorado muy fiel, que le vota todas las veces que haga falta, pero no consigue hacer que ese electorado alcance una masa crítica que le permita gobernar a él y a sus aliados habituales tranquilamente. Tiene además un problema añadido, como os he dicho antes, y es que la oposición se acerca cada vez más a un acuerdo que le sacaría del poder, que lo destituiría. Luego, por el lado palestino, Abbas ha perdido facultades, lo cual es normal porque tenía cierta edad. Este año cumplirá 86 años, tiene además algunos problemas de salud y cada vez es más impopular. A Abbas también le acusan de corrupción, por cierto. De hecho, si Abbas tuviese que enfrentarse a unas elecciones libres y limpias, tal y como prometió para este año, probablemente perdería esas elecciones. Bien, la pregunta aquí es si ambos podrían quedarse sin trabajo antes de lo que pensamos, es decir, este mismo año o en los próximos meses. Pero vamos, Netanyahu no se rinde. El Likud ganó las elecciones del 23 de marzo, como vimos aquí, pero su coalición carece de mayoría en el Knesset, no puede ser investido. Durante las últimas 3 semanas ha intentado, y no lo ha logrado, convencer a otros partidos para que apoyen a su bloque. Netanyahu incluso se acercó, lo hizo a través de unos intermediarios, al RAM, que es un partido islámico dentro de los musulmanes israelíes, de nacionalidad israelí. Pero aparte de esto, estos acercamientos hacia RAM, porque él quiere ser primer ministro como sea, su principal objetivo ahora mismo es Naftali Bennett, que es el líder de Yamina. Este es un partido nacionalista similar al Likud. Bennett, de hecho, fue jefe de gabinete de Netanyahu y asegura que la puerta a un gobierno de derechas está abierta. Pero claro, no ha especificado quién presidirá ese gobierno, si lo presidirá Netanyahu, si lo presidirá él o si lo presidirá una tercera persona. De hecho, Bennett juega a 2 bandas, a 2 bandas o a varias, porque ha comenzado a negociar con partidos que se oponen abiertamente a Netanyahu. Claro, el problema es que esos también carecen de mayoría y tienen poco en común entre ellos, poco en común más allá de su desprecio y su odio por el primer ministro. Para formar un gobierno necesitarían el apoyo de al menos un partido árabe israelí. A Bennett eso no le gusta nada. Así que está cortejando a Yair Lapid, que es el líder de un partido centrista llamado Yesh Atid, y es el arquitecto de la coalición anti-Netanyahu. Lapid, de hecho, el Yesh Atid, su partido, tiene más escaños que Yamina, tiene 17 y Yamina tiene solo 7. Bueno, pues este hombre está dispuesto a que Bennett se quede con el puesto de primer ministro si forman gobierno, a cambio de rodearle de una guardia pretoriana de su propio partido. Con el poder a punto de escapársele de entre las manos, Netanyahu anda algo alterado. No consigue ser investido primer ministro por el Parlamento y su última jugada le ha salido bastante mal. El 27 de abril intentó nombrar a un miembro del Likud como ministro de Justicia y esta fue una medida que el fiscal general del Estado en Israel consideró ilegal, ya que violaba el acuerdo que conformó el gobierno actual. De hecho, lo consideró ilegal y el Tribunal Supremo, acto seguido, esto fue primero el fiscal y luego el Tribunal Supremo suspendió el nombramiento en el acto. Netanyahu, claro, no le quedó más remedio que echarse atrás y cedió el puesto a Benny Gantz. Netanyahu tiene 2 razones de mucho peso para controlar el Ministerio de Justicia. Primero, está siendo juzgado por corrupción, unos cargos que le gustaría que desapareciesen. Y luego, en segundo lugar,
al provocar un enfrentamiento, Netanyahu puede seguir criticando todo lo que quiera al Tribunal Supremo. Bueno, dice que actúa como un supergobierno, que no ha elegido a nadie. Como líder del partido centrista, que se llama Azul y Blanco, Benny Gantz acordó el año pasado asociarse con Netanyahu después de las últimas elecciones, las de marzo de 2020, a cambio de que Azul y Blanco se quedase con el Ministerio de Justicia. El acuerdo también incluía que Netanyahu le traspasase el puesto de primer ministro a Gantz a finales de este año si no se formaba un nuevo gobierno y no se celebraban nuevas elecciones. Bueno, el resultado es que Gantz, que perdió 4 escaños en las últimas elecciones, las de marzo de este año, quiere ahora deshacerse de Netanyahu cuanto antes. Luego, en cuanto a los palestinos, la estabilidad, no es un problema o no lo ha sido hasta ahora. Han celebrado menos elecciones en las últimas 3 décadas que Israel en los últimos 2 años. Abbas fue elegido para un mandato de 4 años en 2005 y desde entonces ha ido dando largas para no perder el poder. En las elecciones de 2006, que fueron las últimas, Hamás, este grupo islamista terrorista, obtuvo la mayoría de escaños. Luego ya posteriormente tomó el control de Gaza y permanece muy alejado de la Al-Fatah, que es el movimiento, el partido de Abbas. Es el partido que gobierna Cisjordania. Desde entonces no ha habido elecciones. Se suponía que esta sequía electoral tan larga concluiría el próximo 22 de mayo, cuando los palestinos ya definitivamente elegirían un nuevo parlamento. Las elecciones presidenciales vendrían después de estas ya en el mes de julio. Parece bastante probable que esas elecciones ahora no se han pospuesto todavía oficialmente, pero que se pospongan. Las anteriores sí se han pospuesto. Se pospusieron las parlamentarias, el pasado día 29, y lo que hizo Abbas fue culpar a Israel. Los acuerdos de Oslo le obligan a permitir que los palestinos voten en las oficinas de correos de Jerusalén Este, que es la parte árabe de la ciudad que Israel capturó en 1967. Menos de un mes antes de la votación, Israel no había confirmado que fuese a permitirlo, así que Abbas decidió suspenderlas. Dijo que Israel es una línea roja y que si no puede haber elecciones en la ciudad, no habrá elecciones en absoluto. La verdad es que se trata de una queja legítima, pero también es una coartada perfecta para amarrarse al poder. Le han propuesto celebrar elecciones en Jerusalén al margen de Israel, pero Abbas no la acepta. Que le viene bien como excusa para evitar una derrota que es prácticamente segura. Esta obsesión por seguir mandando ha ocasionado que surjan 2 facciones disidentes dentro de Al-Fatah. Una de ellas se llama el Partido de la Libertad y está dirigida por Nasser al-Qutba, que es el sobrino de Yasser Arafat. El Qutba unió fuerzas con Marwan Barghouti, que es un líder muy veterano ya de Fatah, que cumple 5 cadenas perpetuas en una prisión israelí. Luego hay un segundo grupo escindido, que se llama el Partido Futuro o Partido del Futuro, que está afiliado, al que está afiliado un tipo llamado Mohamed Dalan, que es un exiliado palestino que vive en Abu Dhabi, vive en los Emiratos. Bien, una encuesta realizada en marzo decía que Fatah no obtendría más del 30% de los votos, lo que le sacaría del poder en el acto. Luego los sondeos son igualmente desalentadores para Abbas en las presidenciales. Perdería contra Barghouti, contra este que cumple 5 cadenas perpetuas, si consiguiese fugarse de la cárcel y presentarse. Así que, en su lugar, a falta de Barghouti, ganaría seguro Ismail Haniyeh, que es el líder de Hamás. Claro, Israel no tiene deseo alguno de que Hamás gane otras elecciones. Han librado algunas guerras pequeñas desde 2009. Sus intereses se alinean con los de Abbas, quien ve al grupo este de Hamás como una amenaza para su control del poder. Que se está cerrando un ciclo político, por lo que es previsible que los problemas vayan a más. Abbas y Netanyahu se creen eternos, pero las desesperadas acrobacias de última hora, como estamos viendo, son un recordatorio de que ninguno de los dos lo es. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que pregunta por algo que comentaba yo ayer, la cualificación media del trabajador español. Muy buenas, Fernando. En la contracrónica del 11 de mayo, titulada El gran sablazo de la resiliencia, refiriéndote al tan socorrido mantra de que en España es necesaria una transformación de la economía, que otras muchas veces hemos escuchado como es necesaria una transformación del modelo productivo, ¿no? Pues realizaste una afirmación que me dejó sorprendido, no tenía yo tal concepción. Me refiero a cuando dijiste que en España el español medio es un universitario superior o al menos un técnico con alta cualificación, que
que los trabajos que se realizan en España son de una cualificación alta o al menos media. Y ya te digo, yo no tengo esa impresión, pero vamos, que si conoces alguna fuente de la que hayas podido extraer esa conclusión a través de los datos que pueda reflejar, pues me encantaría que nos la pudieras facilitar para poder consultarla. Muchas gracias por el programa. Un saludo. Pues esos datos, Adrián, son públicos, ¿eh? Los recopila y los ordena el Instituto Nacional de Estadística, vamos, como otras tantas estadísticas. Mira, te los he ido a buscar al INE. El nivel de formación de la población adulta, es decir, de 23 a 64 años, lo tienes ahí, vas y lo buscas en la página web del INE, pero vamos, te lo he buscado yo. Bien, en esa franja de edad de 23 a 64 años, porque puedes decir, bueno, los jóvenes no están cualificados, es que se están cualificando, pero ya a partir de los 23 años se supone que uno ha debido terminar la carrera universitaria. Bien, en esa franja de edad el 40% de la población tiene titulación universitaria, casi la mitad. El 23% el bachillerato y el resto, el 37%, el graduado escolar. Si vamos por grupos de edad, los que van de 23 a 54, nos encontramos con que los que tienen titulación superior son más del 50% y el bachillerato en torno al 25%. Así que tú mirás, si el grueso de la fuerza laboral, los que van de 25 a 55 años, pues la mitad ya tiene un título universitario y el 75% ha acabado la secundaria, pues no sé, podemos afirmar que esa fuerza laboral está cualificada. Pero vamos, que no hace falta estadísticas, ¿eh? Basta con vivir aquí y verlo. La mayor parte de empleos que se ofrecen en España requieren algún tipo de cualificación. Alguien que esté solo con las primeras letras no encuentra trabajo, lo tiene muy difícil, porque apenas hay trabajos para, no sé, braceros. Prácticamente todos los oficios, por modestos que sean, implican conocimientos específicos y por lo general el manejo de maquinaria o de ordenadores o de ambas cosas. En las fábricas no hay tipos que se limiten a ajustar tuercas, como en esta película Tiempos modernos de Charlie Chaplin. Si vas a una planta de casi cualquier cosa, verás a gente muy bien preparada controlando sistemas sofisticados. El trabajo agrícola también está muy tecnificado. El agricultor no es un labriego con su azadón y su arado romano. Caray, es un tipo que maneja una variedad de máquinas muy amplia y que tiene grandes conocimientos de agronomía. Vamos, en resumidas cuentas, que solo hay que tener ojos en la cara para ver que la fuerza laboral en España es una fuerza cualificada, mucho más que la de la mayor parte del mundo. Esto no es ningún secreto y esa es una de las razones por las cuales la economía española pertenece al primer mundo. Bien, vamos ahora con Jeremías, que es un paraguayo que vive en Madrid y que nos habla de los peajes. Bien, más allá de que esta propuesta me parece absurda y totalmente manipulada desde el inicio, hay un tema que a mí como conductor de las calles de Madrid siempre me resultó extraño. Los conductores somos una mayoría bestial. No sabría decir con exactitud cuántos somos, porque no me sé el dato, pero sí me animo a decir que con seguridad somos más de la mitad de la población en el caso de Madrid y el resto de España quizá todavía más, porque al no haber tantas opciones de transporte, pues necesariamente los habitantes de otras regiones se ven obligados a tener el carnet y comprarse un coche, porque en caso contrario tendrían mucha dificultad para movilizarse. Esta mayoría bestial no ejerce ningún tipo de presión al Estado, y mucho menos a los gobiernos de las autonomías y de los municipios ya ni hablar. El hecho es que yo como conductor veo que todo está preparado para dificultar al propietario de un vehículo motorizado para sacar dinero, ya sea vía multas, impuestos, tasas, etcétera. Siempre pensé que si este sector se movilizara mínimamente para pedir mejoras en las vías y regulaciones más apropiadas, yo creo que otro gallo cantaría. Para poner un ejemplo concreto, en Madrid casi todas las vías del centro están acondicionadas para que circulen bicicletas, casi por donde les venga en gana. También patinetes y en algunos casos hasta incluso vehículos de persona con movilidad reducida. El problema aquí no es que estos estén usando las mismas vías que el resto de conductores, sino que estos lo hagan sin las regulaciones y el control y ni hablar de los impuestos que los conductores sí tenemos a nuestras espaldas. Sería lógico y hasta incluso justo que todos los usuarios de la vía paguen impuestos, ya que estos están siendo beneficiarios de una infraestructura pública que conlleva un gasto de mantenimiento. Quizá esta ley que el gobierno quiere implementar sirva para que los conductores nos movilicemos y de alguna forma consigamos que el gobierno vea que hay una mayoría que ya no está dispuesta a seguir soportando el trato que nos están dando. Gracias, Fernando. Un saludo.
En Madrid yo creo que es donde menos falta hace tener carné de conducir, porque el transporte público está muy extendido y además se puede ir en tren o en avión a casi cualquier parte. Mira, yo puedo permitirme el lujo de no tener coche porque vivo en el centro de Madrid y simplemente no lo necesito. De hecho sería un incordio si lo tuviese, no tendría dónde meterlo. Tengo muchos modos de llegar a casi cualquier sitio sin necesidad de ser propietario de un vehículo. En las ciudades pequeñas y en el medio rural es donde hace falta el coche. Y los que allí viven hacen muchos kilómetros conduciendo cada día. Así que esto de cobrar por las autovías ya sabes quién va a terminar pagándolo. Luego, respecto a lo que comentas de las calles de Madrid y las bicicletas y los patinetes que circulan por ellas, a ver, ninguno de los dos paga impuestos porque no son vehículos a motor. Vamos, no llevan matrícula. Luego no hay que pagar el impuesto de matriculación. Y el espacio y el despacio en la vía pública y el desgaste que ocasionan en la propia vía pública es muy pequeño. Digamos que la bicicleta o el patinete pues son una extensión del cuerpo del ciclista o del patinetista. Es por ello que se le considera un peatón, que va un poco más deprisa. Si pusieses un impuesto también a los de los patinetes o a los de las bicicletas, habría que ponérselo a los peatones, no lo olvides, que también en su medida ocupan el espacio público, la vía pública y la desgastan. Bien, vamos ahora con Guillermo de Colombia, que nos explica el origen de las protestas ahí en su país. Soy un seguidor recurrente de tus videoblogs y, como dicen ustedes, enhorabuena por ellos. Creo identificar tus posturas, yo no diría tanto políticas como sí económicas, y coincidimos en bastante. Aunque tú eres mucho más objetivo y respetuoso de otras posturas que yo, para ser honesto. Yo tiendo a ser más vehemente e impetuoso, lo que me lleva a cometer errores de argumentación. Pero bueno, estoy intentando aprender. Bueno, tocando el espinoso tema de las protestas en Colombia, a diferencia del escucha colombiano de ayer, que hace una exposición de esas tan adornadas y sustentadas por cadenas en redes sociales, yo creo que a este escenario le faltan luces y sombras. Es cierto que la población está cansada y desesperada por la situación actual, y con mucha razón. Contando con que la economía ya estaba debilitada antes de la pandemia y que haber tratado de mejorar un precario sistema de salud en tiempo récord, precisamente cuando las leyes del mercado por una demanda inusual ya habían disparado los precios, más una serie de subsidios no muy abultados en la cantidad de dinero, pero sí en la cantidad de destinatarios debido a un número alto de pobres que hay en Colombia, y sin dejar de hacer notar una corrupción galopante de la cual somos víctimas. Esto causó que el gobierno se endeudara más allá de sus posibilidades. Esto ha hecho que las calificaciones de deuda en Colombia se desplomen en los mercados internacionales. En otras palabras, endeudarse internacionalmente en este momento sería ahondar aún más en el problema, porque trabajaríamos con intereses especulativos. Entonces, ¿qué podemos decir? En Colombia tenemos políticos tipo Pablo Iglesias y sus feligreses. El problema es que nosotros no los tenemos tan solo en la izquierda, nosotros los tenemos en ambos espectros del ámbito político. Entonces, siempre tendemos a seleccionar para nuestros puestos administrativos caudillos, gente populista, papá gobierno, que de un soplo mágico nos va a solucionar todos los problemas, y la gente cree realmente en este tipo de cosas. Entonces, mientras los colombianos no asumamos nuestra adultez como ciudadanos, la verdad no vamos a salir de este remolino. Para ponértelo claro, cada vez que un colombiano despotrique de Álvaro Uribe o de Gustavo Petro y culpe a cualquiera de estos dos de los males que actualmente estamos enfrentando, el tipo ya está fanatizado. Y no es que estos dos personajes hayan sido buenos políticos, muy por el contrario, ambos son unos cafres de la peor calaña, pero nadie quiere asumir que por su acción u omisión también es parte del problema. Pero bueno, volviendo a la protesta, nuevamente está más que justificada. En las condiciones actuales, la economía del personaje de a pie no aguanta más golpes. Pero lo que no se justifica es la violencia y el vandalismo, el asalto a los bienes públicos y la propiedad privada. Eso no es una protesta. Es una debacle que está arruinando más aún a la gente que a base de esfuerzo ha emprendido y sustentado una pequeña, mediana o grande empresa. Esto está acabando con el empleo, esto está acabando con la precaria infraestructura que tenemos, y está convirtiendo a la fuerza pública en los enemigos. Necesidad de todo populista. Entonces, lo que está pasando acá es, imaginemos esta situación. Se viene una horda de encapuchados a atacar a un grupo de policías con piedras o ladrillos que
resultarían mortales si no se tiene la protección correcta, o bombas incendiarias, y los van a atacar. Según yo, y perdónenme por esto, ¿sí? Pero después de sufrir el primer ladrillazo, la razón y el entrenamiento se van muy al carajo. Entonces la policía se devuelve hacia ellos disparando. Esto hace que alguno de estos fascinerosos criminales caiga herido. En ese momento sus compañeros le quitan la capucha y cualquier rastro de agresor y lo hacen pasar como un pacífico protestante. Y pues muy triste, pero él se lo buscó. Y el problema es que detrás de este grupo de delincuentes está la gente que realmente está protestando pacíficamente. Y alguno de ellos cae herido también por las balas. Y ahí sí es donde se arma Troya 40.0. Entonces, mientras los protestantes pacíficos y la fuerza pública no se unan para decantar a estos criminales de las protestas, aquí no va a haber realmente un punto de encuentro en ninguna parte. Ahora, con respecto al tema económico, pues ahí sí no soy tan irresponsable. La verdad, mi conocimiento en el área no es tan amplio. Pero sí quiero darte 2 datos para que tengas una foto un poco más amplia. El IVA en Colombia ya es de un abultado 19%. Y la carga impositiva para las compañías es una de las más altas del mundo. Entonces, basado en ello, sí me gustaría que tú y alguno de tus eruditos invitados tomase el riesgo de enarbolar alguna hipótesis. Un abrazo. Muchas gracias, Guillermo. La tentación del caudillismo no es únicamente colombiana. Esto es algo extensible a todo el mundo hispano. Esa idea del hombre providencial que redima a la nación y resuelva todos los problemas es una constante en la historia de los países hispanos, incluida la propia España, por supuesto. Es por ello que muchos políticos, tan pronto como lo identifican, se ponen a interpretar rápidamente la partitura del caudillo redentor, identificándose con la salvación de la nación. De ahí que tengamos un término en castellano que es salvapatrias, pues es eso mismo, ¿no? Ellos van a resolver todos los problemas porque conocen todos los problemas. Bien, esto del caudillo sucede tanto a derecha como a izquierda, y es algo que se resiste a morir, a pesar de que prácticamente todos sabemos de los peligros del caudillismo, pero en fin. Bien, seguimos con Ignacio, que quiere que haga un debate con Roberto Vaquero, que es el líder de un partido un tanto peculiar llamado Frente Obrero. Y hoy me gustaría hacer una petición a Fernando, me gustaría que hiciese algún tipo de contestación a Roberto Vaquero, el que lleva el canal de formación obrera, que es un canal de extrema izquierda. Directamente no se camuflan de ningún tipo, se clan comunista, leninista, stalinista y esas cosas. Y es un tipo que defiende, pues eso, el sistema de la antigua Unión Soviética, y hace un revisionismo histórico terrible, falseando los datos y diciendo que aquello era una maravilla, primera potencia económica del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que donde hay que dar la batalla es en la batalla cultural, y quizás, pues no sé, Fernando junto con el que quiera, Roberto Garín, o con Jano García, o con el que él decida, o él solo, hacer un programa que conteste y desmantele un poquito las ideas tan peligrosas de este hombre, que es un tipo que resulta simpático y agradable, pero que, pues como podría ser probablemente Goebbels en la cercanía, pero que es tremendamente peligroso. De hecho, a Fernando ya le dijo en un debate en el que coincidieron que a él lo reeducaría y no le dejaría llevar la vida que lleva. Así que, bueno, pues esa es mi petición, y creo que aunque ahora mismo su formación sea pequeña, que por cierto tiene unas manifestaciones paramilitares muy del estilo fascista y nazi, que seguro que a Roberto Vaquero no le hace ninguna gracia esta comparación, pero es lo que me parece, que pone los pelos de punta, con hoces y martillos y fotos de los antiguos tiranos soviéticos. Pues mire, Ignacio, coincidí con este hombre hace un par de semanas en el canal de un tío blanco hetero y me dejó alucinado. Bueno, ahí está, ahí lo tenéis. Creo que se me notaba hasta en la cara. A ver, es un tipo de trato amable, aunque completamente extraviado. Me temo además que la cosa tiene difícil arreglo porque ya no cumple los 30 y se ha enrocado en eso, así que
que nada en claro se sacaría de ese debate. A ver si le conozco personalmente. De hecho, en el día que coincidí con él en el canal de Sergio, se lo dije, a ver, ya que estás en Madrid, pues a ver si nos conocemos personalmente, porque a mí este tipo de activistas radicales siempre me ha fascinado. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del sablazo fiscal que nos van a propinar en breve. Nuestro gobierno necesita una ciudadanía resiliente, que se adapte a la adversidad, que la gestione sin quebrarse. Y necesita una ciudadanía resiliente porque le va a dar adversidad para parar un tren. Impuestos, gasto público inútil, deuda, freno a la recuperación. Si Pedro auguraba que de la pandemia saldríamos más fuertes, ahora augura que de la recuperación saldremos transformados. Yo no creo que de la pandemia estemos saliendo más fuertes y dudo que de la recuperación salgamos transformados, si acaso algo más cabreados de lo habitual. Cada euro tributado aleja la prosperidad y resalta nuestra servidumbre. En estos tiempos ya no se nos pide paciencia, sino resiliencia. Es decir, ya no se nos pide aguante, sino más productividad ante el castigo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Por cierto, os dejé ayer en mi canal de YouTube el primero de los vídeos de La Gomera. Vendrán 4 más. Sí, creo que me van a salir 4 por la cantidad de vídeo que tengo. Así que si lo queréis ver, solo la llegada. Eso sí, lo tenéis en mi canal de YouTube. Pues nada, amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.